Hola Álvaro, muchísimas gracias, muchas gracias por tu bienvenida. Es un Bueno, placer. buenos días a todos, buenos días por allá, buenas tardes acá en España, ¿de acuerdo? Como sabéis, en nuestro caso, nuestra sede se ubica en España y acá, pues bueno, son nuestras 4 de la tarde. Como digo, muchas gracias, no solamente a Álvaro, sino por lo que representa, en este caso, Consorcio Tech, de los cuales, pues bueno, nos sentimos extraordinariamente satisfechos y orgullosos de formar parte ahora de este equipo numeroso y con gran cantidad de profesionales en este sector, ¿no? O sea que muy bien hallados y muchas gracias por la bienvenida. Es un placer, José Ramón. A nuestros espectadores les queremos informar que esta sesión está siendo grabada y una vez finalice el webinar quedará publicada en el sitio web de Consorcio Tech. Pueden entrar a www.consorciotech.com para posteriores reproducciones y consultas del interesante tema que nos congrega el día de hoy. Asimismo, les contamos que hemos habilitado en el interfaz de Zoom el módulo de preguntas y respuestas, por lo cual les invitamos a que vayan enviando sus consultas, ya que más adelante vamos a tener una ronda general de preguntas, las cuales serán respondidas por José Ramón, nuestro experto invitado. Sin más preámbulo, José Ramón, te damos la palabra y quedamos expectantes a la interesante presentación que seguramente nos has preparado. Muy bien, muchas gracias Álvaro. Con Bien, gusto. pues en ese caso ya les comparto mi pantalla, espero que, a ver, que me digan, a ver. Sí, efectivamente ya tienen a la vista. De acuerdo, Álvaro, cuando tú me indiques, si me confirmas, Te por favor. vemos, claro que sí, te vemos y te escuchamos Ah, fuerte y claro, la pantalla se ve supremamente bien. perfecto, buenísimo. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por la atención de todos y en particular y en concreto, recientemente lo estaba hablando con Álvaro y con Fabián también del equipo, bueno, pues el enfoque que pretendo dar en la sesión que tenemos hoy es el siguiente. Me consta que dentro de la asociación de Consorcio Tech, como dije anteriormente, ¿no? Es numeroso la cantidad de asociados que hay. En este caso, pues bueno, pues son integradores o tienen otra serie de sectores que no están, digamos, puramente relacionados con el digital signage, ¿de acuerdo? Sino que puede ser otra serie de entornos, pero que sin duda el objetivo en este sentido es pues dar a conocer un poco la parte a la que nosotros nos dedicamos, ¿no? En este caso, la cartelería digital, pues entiendo que puede ser desde un punto de vista básico, pero iremos progresando y aprovecharemos ese espacio que tenemos para las preguntas, donde estaremos satisfechos de responder a cualquier cuestión, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues mi presentación parte, como digo, en este sentido, de un modo, digamos, entrando a algo elemental, ¿no? De como qué es el digital signage. Bueno, pues en este sentido, por hacer ese breve repaso histórico, ¿no? Digamos que la cartelería digital nace por una cuestión de necesidades, ¿no? Todos conocemos que siempre que ha habido que notificar algo desde cualquier sector principalmente comercial, organismos, etcétera, siempre se ha llevado a cabo una comunicación, ¿no? Comunicación que ha ido evolucionando y que hasta hace pocos años y casi todavía hoy presente, pues todavía tenemos cartelería estática, ¿no? Cartelería impresa, etcétera, vinilos, otra serie de medios, ¿no? Sin embargo, ahí es donde está el salto a la señalización digital, la cartelería digital. Evidentemente, dependiendo de mercados, países, zonas, ubicaciones, áreas, marcas, lo que proceda, pues cada uno de ellos ha ido evolucionando. Bien por una cuestión de necesidades o bien por una cuestión de, digamos, de imagen de vanguardia, ¿no? En este sentido. Y siempre, siempre con el fin, con dos fines. Uno de ellos, el principal, es comunicar de manera atractiva un contenido, un mensaje hacia sus usuarios, clientes, incluso empleados, ¿no? A título de empresa, corporativo, etcétera. Y por otro, pues dar esa imagen de, pues como decimos, de algo más avance, evolución tecnológica. Esto ya puede ser incluso esa valoración frente a la competencia, ¿no? Entonces nadie quiere quedarse en este sentido en cola
sino que quien no está subido ya a estas tecnologías, pues es muy probable que no tarde en hacerlo, ¿no? En este sentido, pues aquí, como veis en esta presentación, se hace esa característica, ¿no? Simplemente es un análisis hecho por una agencia de medios a nivel global en la que nos da esa referencia en la que nos indica que la cartelería dinámica pues, aporta experiencias interactivas positivas, ¿de acuerdo? O experiencias positivas, vamos a decir, por concretar. Pero que ahí tenemos esos porcentajes en los que se evalúa que el recuerdo del mensaje recibido se eleva a un 70%, que da esa imagen de innovación que es la que acabo de mencionar. Sin duda, la percepción del producto, que también he hecho argumento frente a que estaba comentando a nivel general. Y, por último, que también es otro de los objetivos, evidentemente, pues que lo veamos repercutido en la caja registradora de los negocios, ¿verdad? No deja de ser una inversión que estamos haciendo, inversión tecnológica, que además de esos 3 puntos que acabo de relatar, este último, el de el aumento de las ventas, valiéndonos de este tipo de promociones, pues nos va a dar ese alcance de incremento que tiene que generar esa repercusión. ¿De acuerdo? En este sentido, pues como decía anteriormente, ¿no? Las ventajas y beneficios que nos puede proporcionar la señalización digital, Digital Signage. Pues bueno, vemos aquí estos puntos en los que facilita la transmisión de los mensajes, ¿de acuerdo? Que, una vez más, como decía anteriormente, es ese atractivo desde el punto de vista de la composición, lo tenemos en el segundo punto, atractivo visual y mayor retención de la información. Al fin y al cabo, parte de lo que nosotros queremos también es crear ese sello de imagen, de marca, de repercusión en nuestros usuarios, incluso que se sientan identificados con nuestro producto, ¿de acuerdo? Aquellos que son consumidores habituales de un producto, pues sienten esa parte de vínculo, esa identificación. Ese es también uno de los objetivos a llevar a cabo, ¿no? Dentro de, digamos ya, además de marketing. El punto 3 considero que es uno de los más importantes a tener en cuenta dentro de estos puntos que se señalan acá. ¿Por qué digo esto? Pues porque la actualización en tiempo real es la que, sin ningún lugar a dudas, nos da un primer posicionamiento de lo que es el digital signage frente a cualquier otro entorno de mensajes que podamos emitir hacia nuestros usuarios. La actualización en tiempo real nos va a permitir, pues no nada más hacer un contenido específico, no, pero ni siquiera para una sola pantalla. Pensemos en este sentido cuando se trata de grandes cadenas en las que de manera puntual tienen que comunicar algo de manera inmediata hacia todos sus usuarios. ¿Cuál puede ser? Pues bien, un cambio tipo que sea de marketing, de comunicación. Supongamos incluso una promoción, podría ser un supermercado. Se me ocurre decir un supermercado donde tenga un determinado producto perecedero, ¿de acuerdo? Y lo que quiere es a una hora determinada puntual de la tarde hacer una promoción específica para poder vaciar ese espacio, ¿no? De ese producto perecedero. Eso solamente lo podemos conseguir en este caso, digo, con una actualización en tiempo real. Podría ir más allá y sería el caso en el que, bueno, en particular, parte de lo que nosotros estamos haciendo en algunos proyectos, en particular en Latinoamérica, pues pueden ser avisos específicos por un problema, por un fenómeno natural, entiéndase, por algo meteorológico o por algún tipo de sismo o algo por el estilo, ¿de acuerdo? En ese instante, la cartelería se puede interrumpir y nosotros podemos emitir un contenido específico para avisar a nuestros clientes, usuarios o empleados, ¿de acuerdo? En el punto 4, como vemos, la personalización y adaptación de audiencias específicas, pues qué duda cabe que dependiendo de, supongamos, anteriormente mencionado un supermercado, el supermercado puede adecuar los contenidos de cartelería dependiendo de las ubicaciones. Lo podemos sectorizar en el sentido de decir pescadería, frutería, carnicería, etcétera, o bien a nivel general, con lo cual hacemos una personalización adecuada a cada uno de los espacios. Pero es que además también podemos hacerlo en base a las audiencias que tenemos. Si es un área donde vamos a tener contenidos o ofrecemos productos de estética, por ejemplo, evidentemente no tienen nada que ver con otras secciones, ¿de acuerdo? Y ya partiendo de este argumento, ¿no? El último punto que vemos ahí, pues la reducción de costos en comparación con la publicidad tradicional. Sin duda acá sí tenemos una inversión inicial que puede tener un coste a valorar, ¿no? Pero que si hacemos ese escandallo
desde el punto de vista de lo que pueda suponer la cartelería tradicional, pues obviamente no es nada más es los costes, sino los beneficios que nos aporta, ¿no?, tener esta tecnología. ¿Cuáles son los componentes esenciales? Pues, como ya conocen la gran mayoría, no deja de ser, una vez más, se conoce, pero lo argumentamos acá, ¿de acuerdo? Lo ponemos encima de la mesa. ¿Cuáles son? Pues como vemos, estos tres apartados. Por un lado, evidentemente, tenemos la necesidad, el requerimiento de las pantallas y monitores, porque realmente es la imagen que nosotros ponemos frente a nuestros clientes y usuarios, ¿no? Son esas pantallas. En este sentido, sí conviene analizar cuáles van a ser los requerimientos para ver las características de ese hardware, de esas pantallas. ¿Por qué digo esto? Pues porque puede haber sectores donde, digamos que el periodo de mensajes que vamos a emitir esté acotado a un horario que pueda ser, pues, un horario de oficina, que tengamos de 8 de la mañana pues, a 4, 5, 6, 7 de la tarde, o un horario más amplio o incluso un 24/7. En base a eso es donde tendremos que valorar las características de las pantallas que nosotros tenemos. Bien, la pantalla al fin y al cabo es uno de los dispositivos, un periférico. ¿Qué necesito yo para que esa pantalla muestre contenidos? Pues evidentemente un reproductor. ¿Cuál es el reproductor? Es lo que nosotros denominamos un player, ¿vale? Sería ese ordenador, esa caja, que nos va a permitir reproducir contenidos en esa pantalla. ¿De qué tipo pueden ser? Pues pueden ser reproductores externos o reproductores que estén embebidos dentro de las pantallas, ¿de acuerdo? Si son externos, evidentemente ya atenderán a las características que dependa del sistema operativo que vayamos a utilizar, que puede ser PC, que puede ser Linux, que puede ser Priceline, etcétera, ¿no? Otras, un Android, etcétera. Y también tenemos aquellas que sean los player que van embebidos, que son los que denominamos SoC, System on Chip, ¿de acuerdo? Que son los que están dentro de las pantallas, en definitiva. Y por último, en el tercer lugar, como ven, pues ahí es donde ya tenemos el requerimiento de ese software o CMS, ¿de acuerdo? ¿Qué es, digamos, cuál es la característica de este software? Pues es lo que nos va a permitir controlar y programar el contenido que vamos a mostrar en las pantallas, ¿vale? ¿Podríamos decir que hay otros métodos de reproducción? Absolutamente, por supuesto que sí. De hecho, aún perdura en muchas ubicaciones donde directamente las pantallas se están utilizando como un soporte donde los contenidos que se muestran están alimentados a través de una USB, ¿de acuerdo? De una memoria USB. En este sentido, pues como digo, es posible, es perfectamente factible, pero si estamos hablando de cadenas donde están muy deslocalizados las ubicaciones o simplemente no están al alcance o por una cuestión de posibilidades, pues evidentemente estamos perdiendo todos los requisitos que nos aporta la característica de un CMS. El CMS es quien nos va a permitir pues, hacer esa gestión remota y ya incluso podemos programar los contenidos para que ya tomen unas determinadas programaciones referentes a fechas, ¿no?, para que se muestren determinados contenidos que nosotros habremos almacenado en canales. Además de esto, a diferencia, como digo, de ese sistema de memoria USB, hoy ya obsoleto, absolutamente claro, pero, como digo, en este caso, el software, el CMS, será aquel que también nos permite monitorear los dispositivos, de tal modo que nos tiene que aportar la información del estatus de cada una de las, en este caso puede ser no nada más de las pantallas, sino también de otra serie de hardware que pueda haber en el entorno. Bien, ¿cuál sería el circuito básico? Pues el circuito básico en este sentido, según el argumento que estoy comentando, pues sería la parte del contenido. Principalmente nosotros tenemos que tener un contenido que es el que vamos a querer emitir, ¿no? Y en este sentido, ahí tendremos que contar con los videos, las imágenes, un JPG, un PNG, cualquier elemento que nosotros queremos. Pero también puede ser otra serie de características. Pueden ser fuentes RSS, pueden ser enlaces a web, pueden ser otra serie de elementos que nos van a aportar información. Cuando yo tengo esa información, hago una composición para personalizarlo en plantillas. Y esas plantillas son las que se van a mostrar en pantalla, ¿de acuerdo? Después veremos las características de programarlo, etc.
¿Qué es lo que necesito cuando ya tengo mis elementos, mis recursos? Pues necesito el software. ¿Cuáles son las características del software? De ese CMS, ¿no?, que mencionaba anteriormente. Principalmente necesitamos un servidor. El servidor va a administrar los contenidos que va a distribuir después hacia cada uno de los players, pantallas, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser el servidor? Pues las características del servidor pueden ser un servicio en la nube, ¿de acuerdo?, que es lo que denominamos modalidad SaaS, ¿de acuerdo? Esa modalidad SaaS, como digo, pues es un servidor que en este caso proporcionan digamos, los gestores del CMS, ¿vale?, para que a la hora de administrarlo todos los contenidos queden en un servidor y queden distribuidos, ¿vale? Otras modalidades del servidor puede ser un servidor que denominamos on-premise. Y ese servidor on-premise sería un servidor in-house, en el lugar del cliente. Normalmente para sectores más banca, organismos o algo por el estilo, donde ellos quieren administrar sus propios contenidos y que no estén relacionados con la nube, ¿vale? Bien, cuando ya tenemos ese servidor, podemos organizar nuestros canales de reproducción de contenidos. Esos canales, como digo, pueden contener una o varias plantillas, de tal modo que se va generando por orden cronológico una serie de visualizaciones de cada una de las plantillas, en base a tiempos, características, etc. ¿De acuerdo? Después tendremos el soporte que nos aporta, como digo, el CMS. Podremos tener los dashboards del monitoreo de todo el entorno de los dispositivos y, por último, e importante también dentro de un CMS, poder obtener todos los informes de emisión, ¿vale? Siguiente punto, el que concierne al hardware. En este caso, como ya he mencionado anteriormente, consiste en la característica de esos dispositivos que son pantallas en diferentes formatos, tamaños, horizontal, vertical, etcétera, o bien un formato de video wall, que un video wall al fin y al cabo es un conjunto de más de una pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser un 1x2, simplemente dos pantallas, ¿de acuerdo? O varias, como vemos ahí un mosaico de 3x3, dependiendo ya después del tamaño. Y por último, también se muestra la característica de una pantalla LED. En todos estos casos, cada uno de ellos requerirá de ese player externo, ¿de acuerdo?, para poder administrar los contenidos que nosotros tenemos que enviar. Y a priori, por lo que vemos aquí en este esquema, vale con un solo player para cada uno de ellos. Es decir, en el caso del video wall, las 9 pantallas que acabemos en el mosaico estarán administradas por un solo player, no por más de uno, sino por uno solo, ¿de acuerdo?, que distribuye la imagen que corresponde a cada una de las secciones del video wall. A la parte siguiente, a la derecha, tenemos que la otra característica de los dispositivos de visualización para las pantallas son aquellos que tengan el chip embedido que mencioné anteriormente. En este caso, lo que vemos ahí, cuando hacemos referencia a Tizen o WebOS, corresponden a los sistemas operativos de las marcas Tizen para Samsung, WebOS para LG, ¿de acuerdo? El resto tienen sus propios sistemas operativos, pero basados en Android. De hecho, Tizen y WebOS lo son, basados en Android, pero con sus particularidades dentro de la marca, ¿de acuerdo? Y a su vez, también existen diferentes versiones, ¿vale? Esas diferentes versiones hay que tener en cuenta la característica siguiente. Cuando nosotros vamos a elegir un circuito, paso a la siguiente plantilla. Cuando nosotros elijamos un circuito de señalización digital, tenemos que contemplar, pues digamos, un poco todo este esquema, ¿no?, que se muestra acá. Esquema que comento, que sería lo siguiente. Por un lado, tenemos los distintos roles de aquellos que vayan a administrar algo que tenga que ver con los contenidos o con la plataforma, etc. ¿Qué tipo de roles pueden ser? Pues como vemos acá, puede ser desde el punto de vista técnico, puede ser de diseño, de marketing, puede ser simplemente puede ser un administrador, ¿de acuerdo? Un administrador, un superusuario, pero también podríamos tener pues un maquetador, un validador de contenidos, etc. Esas características, esas particularidades nos van a indicar que cada usuario va a acceder con su cuenta y lo que haga afecta solamente a su cuenta. El administrador, el superusuario, será quien pueda tener el control de todo ello, ¿de acuerdo? Voy a adelantar en este sentido que Deneva sí tiene, obviamente tiene esa característica y además queda absolutamente registrado todo lo que haga cada uno, ¿de acuerdo?, independientemente de los requerimientos que se lleven a cabo.
¿vale? Pero en el caso, por ejemplo, que mencioné anteriormente, un maquetador o un diseñador que emite un contenido lo puede tratar de publicar en la pantalla, pero también tenemos el rol de validador. El validador es aquel que va a dar el OK para aquellas plantillas o contenidos o precios que tenga que revisar o algo por el estilo, da el OK de que ya se puede publicar. Si el validador no da el OK, el rol del diseñador no le va a permitir publicar ese contenido, ¿vale? En la parte a continuación tenemos ahí esos dos apartados que tenemos software e integraciones, pero en el medio vemos una vez más que tenemos presencia del servidor, ese SaaS o on-premise que mencioné anteriormente. Habría una tercera modalidad de servidor. He hablado de que tenemos un servidor SaaS en la nube, tenemos un on-premise. Cuando digo una tercera modalidad es que cabe la posibilidad de que para determinados proyectos haya un servidor SaaS dedicado. ¿De acuerdo? Sería como tener su propio on-premise en la nube, ¿vale? Es esa otra particularidad que también podemos prestar, esta característica. Y, por supuesto, algo elemental y importante para nosotros es lo que concierne a la ciberseguridad. Al menos en el caso de nuestra plataforma, pues tenemos ya todos los controles, incluso de single sign-on, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de tener un control universal de ciberseguridad dentro de los usos que tengamos en nuestro equipo, ¿de acuerdo? Bien, dentro del software, como vemos, el gestor de contenidos vemos que administrará y creará las plantillas y los calendarios, la calendarización. Esa calendarización no nada más es para las plantillas, es que la calendarización me va a permitir decir digamos, el qué quiero, cuándo lo quiero y dónde lo quiero. Eso es la particularidad que me va a permitir hacer una calendarización de plantillas o de canales en ese sentido. Con lo cual voy a dirigir de manera precisa una información específica hacia una pantalla o podemos administrarlo incluso a nivel de ubicaciones. Con lo cual yo puedo decir en esa ubicación todas las pantallas por medio del calendario van a mostrar estas plantillas, cosa que en otro lugar pues tendrá otra característica de calendario que no se cumpla con el primero. Para complementar esto, tenemos ahí la posibilidad de utilizar widgets, que son elementos inteligentes que me van a permitir, pues, digamos, hacer un banner de noticias, clima, información adicional, etcétera. ¿De acuerdo? Que también pueden ser programables, ¿vale? Con esto podemos obtener informes y KPIs y, por último, la parte del monitoreo. El monitoreo sí que me va a permitir, como decía, manejar y conocer el estatus de todos los dispositivos que yo tenga en la red. Además de esto, digamos que también es importante que ese CMS tenga los alcances para enviar, digamos, comandos remotos, comandos que puedan afectar, obviamente, en beneficio, que puedan afectar a los dispositivos, ¿vale? Sería extraordinario tener dispositivos homologados porque en ese caso los dispositivos que son homologados podemos tener el control de encendido y apagado, subir o bajarle el volumen, subir o bajar la intensidad del brillo, con lo cual, y por supuesto todo tipo de actualizaciones de contenidos, ¿vale? Con lo cual, en este sentido, si administramos, si tenemos esa particularidad con los dispositivos, tenemos grandes alcances. Bien, en la parte de la derecha vemos lo que concierne a integraciones. Pues es otra parte importante. No solamente, no nada más la señalización digital, el hecho de mostrar un contenido, sino que si nos apoyamos en generar integraciones, ¿de acuerdo?, con otra serie de elementos, pues conseguimos ya, pues voy a decir, una cartelería seleccionada y una cartelería inteligente, ¿de acuerdo? Entonces, las cámaras, por ejemplo, pues van a permitir analíticos, medición de audiencia, etcétera. El IoT que tenemos, pues mediante otra serie de sensores podemos controlar o generar lift alert, elementos, características de proximidad, etcétera. La impresora de tickets o la fuente de datos externos pueden complementar un poco todo este entorno de la señalización digital. Y la parte que concierne al hardware, pues como ya he mencionado, ahí tenemos distintos sistemas operativos, ¿no? Por los logotipos, como se ve, tenemos Windows, Android, Ryzen, Linux, Tizen o WebOS. Principalmente son los sistemas operativos que se utilizan en el mundo de la señalización digital. La característica, voy a añadir, particular que tenemos en Deneva es que somos compatibles con todo este tipo de dispositivos. ¿Qué me da esto? Pues no nada más adecuar
cuáles son los requisitos necesarios para un proyecto, pero requisitos ideales, no algo que digamos global o generalizado, ¿no? Sino buscar cuáles sean los requisitos ideales para cada punto, para cada corner, ¿de acuerdo? Y podemos generar ese mapa. Como digo, no solamente esto, es que incluso podríamos tener alcance de aprovechamiento de hardware antiguo, es decir, podemos encontrarnos con un proyecto donde nos digan, ¿sabes qué? Ya tenemos 50 pantallas y queremos o necesitamos otras 50. Evidentemente, lo que vamos a hacer en este caso sería un análisis de viabilidad para poner en marcha esas pantallas que quizá estén obsoletas o no, ¿de acuerdo? Si no están obsoletas, perfecto. Pero si sí lo están, buscamos la fórmula de poder aprovecharlo para continuar progresando con el proyecto de señalización digital. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, en la parte inferior, ahí vemos algunos modelos. Vemos audio, vemos hilo musical, pantallas, video wall, LED, que ya hemos mencionado, ¿no? Pantallas interactivas, ventiladores holográficos, ¿vale? Que tenemos, digamos, integración directa con ventiladores holográficos, ¿vale? Esto, y pantallas espejo, ¿vale? Que pueden ser interactivas, etc. Los dos primeros que he mencionado, audio e hilo musical, en nuestro caso, desde Deneva también tenemos la posibilidad de administrar más de un canal. Cuando digo más de un canal es hasta 8 canales con un solo player de audio. Bien, dentro de estas particularidades, perdón, a ver, tenemos, pues, bueno, este tipo de consejos, ¿no? En este caso, pues, como decíamos, antes de comenzar, define claramente tus objetivos, que es un poco esa particularidad de hacer la previsión de qué se va a requerir. Hay que tener en cuenta que estos consejos serían para un cliente final, pero también son válidos para el caso del integrador. El integrador que atiende a ese proyecto de su cliente final, ¿vale? Con lo cual, pues efectivamente hay que hacer este análisis, ¿no? Que sería el definir los objetivos, el saber cuál va a ser la audiencia que tiene ese cliente. Como dije anteriormente, puede tratarse de un organismo, puede ser otro sector, puede ser hoteles o puede ser hospitales. Entonces, dependiendo de cuál va a ser, pues tendremos que ver cuáles son las características que tenemos que adaptar para ese proyecto. A la hora de elegir el software y el hardware, pues es la parte también, gran parte del peso, ¿no? Porque ahí es donde, digamos, donde está la mayor parte de la inversión requerida. Pero en este caso, como dije anteriormente, hay que hacer un análisis, un estudio, digamos, que permita administrar de manera eficiente cuál es el requerimiento de las pantallas que se van a tener, incluso recomendar o asesorar a nuestro cliente final, porque puede haber, digamos, un impulso inicial en el que digan, pues, demasiadas pantallas o pantallas excesivamente grandes donde quizá no sea necesario. Entonces, como digo, si somos eficientes, podemos dar las ubicaciones para emitir los mensajes de manera puntual y absolutamente dirigido hacia esa parte de la audiencia que tenemos que dirigir. Y sin duda, en todo proyecto hay tiempo después para ir creciendo. Por el momento, cuando sea un proyecto inicial, como digo, es importante tener ese criterio de valoración. Siguiente punto, pues como vemos ahí, diseñar ese contenido atractivo, que lógicamente es, aparte que ya que corresponderá a un determinado equipo de marketing, porque al fin y al cabo es donde nosotros tenemos que enamorar, ¿de acuerdo? Y por último, programar esas actualizaciones y mantenimiento, pues para que todo funcione correctamente, ¿vale? Como siguiente punto, pues tenemos aquí los sectores que... El titular dice los sectores que más demandan Digital Science, pero en realidad considero que dentro de estos puntos ya todos los sectores lo demandan, ¿de acuerdo? Otra cuestión es en qué momento dar el salto o no, pero como digo, evidentemente todos los sectores, ¿no? Ahí vemos corporativo, sanidad, educación, banca e industria, ¿no? En esa primera fila. En la parte inferior, QSR, retail, supermercado, hoteles y transporte, cada uno con sus particularidades, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, los primeros que nos habla de un Wi-Fi. Pues sí, perfectamente podemos hacer un entorno de ubicación, ¿vale? Nosotros lo tenemos implantado, por ejemplo, en el sector de cruceros,
pues es algo que sí que nos demandan, porque en un crucero muchas veces lo que tenemos es usuarios hospedados de manera cautiva, ¿de acuerdo? Y son ellos los que, como no salen del barco, por decir así, sí requieren saber de dónde está el teatro, el comedor, etcétera, ¿no? Después, pues tenemos esa información de empresa, mensajes de emergencia, menú board, según concierna, ¿no?, a cada uno de los apartados. En el área de supermercados es muy interesante también múltiples alcances que podemos prestar. El sector del retail, qué duda cabe, pues que hoy por hoy se está llevando gran parte del peso, ¿no? Porque cada vez están requiriendo más características, sobre todo esa aplicación de la IA, ¿no? Digamos, de requisitos más inteligentes, más dirigidos, mucho más personalizados, hasta el punto que yo puedo tener, pues por ejemplo, podemos tener una mesa o stand con un lift and learn donde el usuario pueda levantar un producto. Se me ocurre un producto de estética, ¿no? Que habitualmente suelo poner ese ejemplo, ¿no? Que pueda levantar un determinado champú y según levanta ese champú le dé la información. Si levanta dos, se divide la pantalla y hace la comparativa, ¿no? Es decir, para pelo graso, pelo seco, etcétera. Pero si además de esto añadimos una cámara, nosotros tenemos medición de audiencia. ¿Qué particularidades me da la medición de audiencia? Puedo saber cuántas personas pasaron, pero también cuántas se detuvieron, cuántos consultaron alguno de los productos. Y si quiero hacerlo aún más proactivo, lo que puedo hacer es que si delante tengo, supongamos el patrón de una persona, una mujer de 25 a 30 años que levanta el champú para pelo seco, pues adicionalmente podemos lanzar un spot publicitario indicándole que para las noches le conviene darse otro producto añadido para su pelo, ¿de acuerdo? Para nutrir el pelo o algo por el estilo. Con lo cual conseguimos ese objetivo. Y sin duda, de todos estos comentarios que estoy haciendo, tengamos en cuenta que siempre hay un Big Data por detrás, ¿de acuerdo? Que retroalimenta, en este caso, a la cadena para saber reconducir cuáles son los mensajes que tiene que enviar hacia su cliente potencial, su clientela potencial, ¿de acuerdo? Y por último, pues como vemos ahí, el último de los puntos hace referencia al transporte, donde en nuestro caso, pues tenemos la fortuna de que estamos bastante bien reconocidos en el sector del transporte, ¿de acuerdo? En este caso, pues tenemos ejemplos como puede ser allá en Latinoamérica, por ejemplo, toda la señalización al usuario de Metro Chile, Metro Medellín, el reciente Tren Maya, etcétera. O sea, sí, sí tenemos este tipo de... Bien, me estaba desviando un poquito porque iba en este sector, digamos, en esta línea un poquito más básica, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito un CMS? Pues como hemos dicho, porque nos va a permitir la centralización y control simplificado. Simplificado hasta el punto que, en nuestro caso, por ejemplo, en la plataforma de Neva, digamos que nosotros lo manejamos en la nube, podemos utilizar una laptop o una PC, pero es que también podríamos consultar de Neva desde nuestro smartphone, ¿de acuerdo? De manera puntual, nosotros nos logueamos, hacemos los requerimientos de seguridad, accedemos a la plataforma y podemos ver, consultar los requerimientos que se necesiten de manera puntual, ¿de acuerdo? Bien, en este sentido, como digo, nos da esos alcances y, bien, como siguiente punto, después tendríamos esa parte de lo que concierne a la programación de los contenidos, actualización, rotación de anuncios, etcétera, ¿no? Y en el punto número 3 tenemos esa parte de la personalización o segmentación, ¿de acuerdo? Con mensajes específicos, como dije, pues para determinados grupos de pantallas, ubicaciones geográficas, etcétera. Y la parte que considero que también es importante a tener en cuenta con un CMS es el monitoreo y el análisis de los dispositivos. Creo que en parte también se nos conoce porque en el caso de México, pues somos la plataforma que está utilizando, en este caso BBVA Bancomer, desde hace ya varios años, ¿no? Ahí sí hablamos de un volumen de dispositivos de varios miles, ¿no? Y evidentemente, pues la particularidad que ofrecemos nosotros con la plataforma es tener el estatus, el monitoreo e incluso la proactividad de cara a cada uno de esos dispositivos. Y ya en este último apartado, y con este argumento que les he comentado un poco sobre la cartelería digital, pues bueno, el porqué de Neva, ¿no? Simplemente ya para conocer un poquito más, a pesar de que sí es cierto
que ya he hecho mención, ¿no?, en varias ocasiones. Bueno, eh, de manera simplificada, ¿no? Pretendemos crear experiencias, no solamente la cartelería, la señalización digital, sino, como dije anteriormente, hay que ser eficiente en el sentido de cada uno de los proyectos, pero siempre con un valor añadido. Nos gusta ser asesores tecnológicos, nos gusta estar a la vanguardia, nos gusta evolucionar y todo eso queremos siempre compartirlo con nuestros integradores y clientes finales. Habitualmente nuestros clientes, como dije, son los integradores. ¿Por qué? Porque nosotros nos ocupamos del software. Somos la plataforma, somos el CMS para la señalización digital. Un proyecto va a requerir de otra serie de múltiples servicios, ¿no? Se va a requerir de servicios de atención, de la venta de equipos, de la instalación, del mantenimiento, de contemplar alcances, renovaciones, etcétera. Y nosotros no tenemos esas posibilidades. Somos, como dije, esa parte del mosaico que permite cerrar el tablero y somos los del software, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, nos sentimos orgullosos con aquellos que ya son integradores nuestros desde hace tiempo y con quienes tenemos proyectos a nivel mundial, donde ahora les voy a mencionar alguno de esos casos, simplemente por tener algunas referencias. Pero como digo, para nosotros la parte en la que nos apoyamos es en nuestros integradores, que es con ellos con los que abordamos esos proyectos del cliente final, ¿de acuerdo? Bueno, en este sentido es lo que nos da un poco ya esa característica. Como dije anteriormente, somos especialistas en el desarrollo e integración de soluciones de software digital signage para la creación de experiencias digitales. Ahí en nuestro histórico tenemos esos más de 30 años de experiencia, ¿de acuerdo? Hemos ido evolucionando. Somos una compañía relativamente pequeña, ubicados en España, como ya comenté, y contamos con una plantilla aproximada de unos 55 personas aproximadamente, ¿de acuerdo? En este sentido, los datos que tenemos ahí es que tenemos, bueno, pues esos más de 40.000 puntos activos, ¿de acuerdo?, de emisión y varios millares, como vemos, de ubicaciones conectadas. ¿Por qué estamos en más de 100 países? Pues puedo decir, en nuestro caso, uno de los proyectos que están utilizando nuestra plataforma de señalización digital es el grupo Inditex a nivel internacional. Entonces, ya solamente con las ubicaciones que tiene el grupo Inditex, pues ya digamos que divulga, o sea, ya nos permite saber que tenemos esa presencia, ¿no?, en numerosos países. Y el último punto que considero que es uno de los muy importantes a tener en cuenta es que si hay uno de los, digamos, de los puntos fuertes de Deneva es la satisfacción que tenemos cuando muchos de los integradores nos dicen que valoran mucho el apoyo que nosotros estamos prestando. Y en este sentido tenemos un departamento de soporte propio que está íntegramente dedicado para solventar cualquier tipo de incidencia a cualquier hora, 24 días a la semana, 365 días al año. ¿De acuerdo? Y por redundar, si me permiten la licencia, voy a decir y en español, ¿de acuerdo? Porque para aquellos que tengan o sufran otras plataformas, digamos, de otros países, ¿no?, pues habitualmente, lógicamente, no están en el idioma que nos une, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, pues, 8 razones para elegir Deneva. Bueno, pues, como dije anteriormente, nos podemos destacar más en unos puntos que en otros, pero en general cumplimos estos que vemos aquí, ¿no? Entonces es la usabilidad y escalabilidad que mencioné anteriormente, ¿no?, con esa parte de ser responsive y la facilidad de manejo que pueda tener la plataforma, que con gusto la iré mostrando pues para aquellos ya después que lo requieran, ¿no?, de los que nos están escuchando. En este caso, la ciberseguridad para nosotros es una de las patas fundamentales de nuestra mesa, ¿de acuerdo? Que sin dar ese nivel de ciberseguridad probablemente no estaríamos trabajando con muchos de los clientes que ya tenemos en cartera. Hay otro punto, que es el número 3 que vemos, y es que tenemos un potente compositor multimedia, ¿de acuerdo? De tal modo que alguien que utiliza la plataforma de Neva
lo que tiene son esos recursos, todos esos elementos que mencioné anteriormente. Y con ellos necesita hacer una composición que sea atractiva. Pero ni lo tiene que externalizar con otra aplicación, ni tiene por qué ser algo que le condicione, ¿no? Y entonces nosotros tenemos un compositor que da mucha libertad para la creación, maquetación, capas, redimensionados, etcétera, todo tipo de alcances, ¿no? Que va a ser fácil de utilizar. Por supuesto, resoluciones de las distintas pantallas, etc. Bien, el monitoreo de la plataforma que ya he mencionado en otras ocasiones es el punto 4. El 5, que sería la auditoría e informes, una parte que considero muy importante porque en nuestra cartera de clientes podría estar, supongamos, una agencia de medios. Esa agencia de medios, a su vez, está trabajando con spots publicitarios y puede ser para Digital Out of Home, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que puede ser cartelería externa, exterior, ¿de acuerdo? Y administra, como digo, sus campañas publicitarias. No solamente requiere de una herramienta potente para administrar todas esas campañas, sino que además es imprescindible obtener estadísticas e informes absolutamente fiables. ¿De acuerdo? Entonces, esos informes es importantísimo para poder presentarlos después a cada uno, no nada más a título interno para tenerlos, sino que igual para poder presentarlos de manera específica a sus determinados clientes que lo exijan. En el punto 6, ese soporte que he mencionado anteriormente, ¿no? Con la parte de nuestro gabinete de ayuda y la fiabilidad y estabilidad que da la plataforma. ¿Vale? Punto 7, los múltiples módulos. Afortunadamente tenemos alcances que son muy agradables de utilizar, sobre todo, y por decir alguna mención, ¿no? Tenemos módulos que permiten, pues supongamos que tenemos una cadena de tiendas, por decir, de zapaterías, ¿no? De calzado, donde tenemos 100 tiendas distribuidas y desde marketing se emite un contenido con una serie de plantillas del calzado que tenemos, digamos, en promoción, ¿no? O novedades, que sea. Bien, y en esa cartelería se está mostrando en todo el circuito de las 100 tiendas, pero puede que haya una de las tiendas, supongamos, que se ve en una situación compleja, complicada, porque un modelo no lo tiene en su tienda y sin embargo se está publicitando. Pues podríamos hacer lo siguiente. Uno de nuestros módulos lo que tiene es que da la característica que digamos, el gerente de esa tienda, el responsable de esa tienda, desde su smartphone se puede loguear a la aplicación de Deneva y desactivar solo para su tienda ese contenido que se está mostrando porque a él se le ha agotado el stock. O bien que simplemente quiera cambiarle el precio y entonces ya la marca le dé permiso, le dé autorización para donde aparece el espacio del precio, poder modificarlo en su tienda, hacia arriba o hacia abajo si quiere hacer una promoción, pero que lo pueda hacer. Entonces, alcances simplemente como esto, que son muchos los que podría comentar, pero que una vez más pues generan potencia dentro de los alcances de la plataforma, ¿de acuerdo? Y como digo, no solamente le hace inteligente, sino que le da esa usabilidad, ¿de acuerdo? O sea que en este sentido podemos manejar de manera puntual en cada una de las ubicaciones características del circuito de cartelería que se esté mostrando. Y por último, el punto 8, como vemos, integraciones con terceros. Las integraciones es también otro de las patas fundamentales de sujetar la mesa, ¿de acuerdo? Hay clientes que pueden determinar un requerimiento de señalización digital, pero o bien de manera inmediata o bien de carácter evolutivo, que quieran evolucionar a algo más. ¿Y qué puede ser? Pues una integración con sus dispositivos, con su ERP, por ejemplo, es decir, con su software de tienda, de restaurante, etcétera. ¿Y por qué? Pues porque si hacemos esa integración, supongamos una cadena de hamburguesas, pues puede mostrar los precios de las hamburguesas, ¿de acuerdo? Simplemente cambiando características específicas de la plantilla, pero el precio se toma directamente del post, del TPV, ¿de acuerdo? Con lo cual se muestra ese importe y no tiene que alterarlo para nada. El supermercado, como anteriormente decía, ¿no? Si tiene determinados productos perecederos que el precio va variando, no tienen que estar modificándolo la plantilla, sino que de manera automática la cartelería esté integrada con ese software y donde aparece la imagen del producto aparezca ya el precio que nosotros hayamos modificado en el software. ¿De acuerdo? Bien,
por avanzar ya, pues características como vemos en este sentido, ¿no? Que la diferencia, como vemos, la diferencia está en la experiencia. Entonces, tenemos esos alcances que he mencionado anteriormente, lo que concierne a la interactividad, eh, esa particularidad de la proximidad, ¿no? Los sensores de proximidad que comenté también, o el reconocimiento facial o incluso de matrículas. Cuando nosotros hablamos de medición de audiencia, la medición en realidad no se queda con imágenes específicas, es decir, no retiene la fotografía de una persona, en realidad son patrones morfológicos, con lo cual no vulneramos la identidad de una persona. No se recoge, no se almacenan imágenes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Compañías aseguradoras, hospitales o algo por el estilo que tengan medición de audiencia, que se tenga en cuenta que no se quedan, no se almacenan, no se obtienen imágenes reales. Simplemente son patrones morfológicos que nos van a permitir identificar si es hombre, mujer, niño, si está sonriendo, si está triste, es decir, tenemos morfología facial. Nosotros tenemos presentaciones recientemente, en la próxima semana tenemos una feria en el ISE, acá en España, en Barcelona, y parte de lo que tenemos es demostración de reconocimiento facial y simplemente si sonríes a la pantalla te va a devolver una imagen con una sonrisa, ¿no? Y mismamente si llevamos cubrebocas o algo por el estilo. Pero además de eso, podríamos llegar mucho más allá. Podemos reconocer matrículas, con lo cual convertimos la imagen a números para poder identificar matrículas y obtener, pues, después lo que queramos hacer con la cartelería en este sentido, ¿no? Incluso pasar la base de datos y se me ocurre, en una parada, por ejemplo, de un burger, pues poder identificar que esa persona ya viene de manera recurrente y que habitualmente su pedido suele ser estos 4 platillos, por ejemplo, ¿no? Porque esa matrícula se identifica con o una gasolinera donde ya ha venido varias veces y le hagamos una promoción de litros de gasolina o algo así, ¿no? Además, la medición de audiencia, como digo, como mide patrones morfológicos, podríamos reconocer figuras, que podría ser incluso la morfología de determinados autos para saber de qué marca a qué marca corresponde. Bien, y ya por último, el último apartado que tenemos es el Big Data, ¿no? La parte importantísima que nos va a permitir aportar información al cliente. Es absolutamente imprescindible que si algún cliente final en alguna ocasión solicita algo relacionado con un Big Data, se defina de manera absolutamente clara y expresa cuáles son los requerimientos del Big Data que necesita, cuál es su previsión de lo que va a hacer con ellos y cuál es el equipo que tiene preparado para analizar ese Big Data. Si no tenemos esos 3 puntos, probablemente el Big Data se frustre, ¿de acuerdo? Porque a la larga no se le da uso, porque se pidió simplemente por el hecho de tenerlo y evidentemente recurre una vez más a la eficiencia de lo que estamos tratando, ¿de acuerdo? Tiene que ser absolutamente establecido y estructurado para que tenga éxito y se prolongue en el tiempo, ¿de acuerdo? Listo, ya con esto simplemente mencionarles algunos ejemplos a título gráfico. Entonces, bueno, pues ahí podemos mostrar algunos de los casos en los que se está utilizando de Neva, como puede ser pues, el sector de hotelería, ¿de acuerdo? En este caso, la imagen de la izquierda, la más amplia, donde vemos un mosaico que consta de 9 pantallas, ¿vale? Y que lo tenemos pues, en el lobby de una cadena hotelera donde desde una pantalla el usuario puede interactuar y todos los contenidos se adecúan en base a esa información que solicita el usuario. Puede ser información de la ciudad, eventos turísticos, características específicas, etc. Y está como vemos, con ese diseño específico, ¿no? de multipantallas, estructurado de esa manera. A la parte de la derecha pues, podríamos ver el sector automotriz, ¿vale? En el caso de la marca que se muestra ahí, pues tiene altos requerimientos desde el punto de vista de la señalización, donde incluso con Deneva manejamos pues, el entorno de audio e incluso el sector lumínico, incluso haciendo un análisis de la intensidad de luz exterior. En base a la luz exterior, así hay más o menos luz dentro del concesionario.
En las partes inferiores ya corresponde más al sector retail, como vemos en el caso de Lefties, que es del grupo Inditex, pues ahí están en las cajas de self-checkout, ¿de acuerdo? Una serie de características de señalización digital, o en el caso del centro, que sería Decathlon, con información en un formato de dos pantallas, ¿de acuerdo? Manejadas con un solo player, pero con contenidos diferentes cada una de ellas. Esta otra muestra, pues lo que indica es la parte de la izquierda. Como vemos ahí, tenemos una pantalla LED, ¿de acuerdo? De gran formato, de gran tamaño, y en este caso Grupo Inditex tenía un requerimiento considerable y era que la multitud de puntos que traía antes de iniciarse desde hace 2 años con nuestra plataforma, pues requería la multitud de diferentes formatos, resoluciones para cada una de su numerosa cantidad de pantallas que tenía, soluciones heterogéneas absolutamente. Desde Deneva hemos conseguido sintetizarlo de tal modo que un mismo recurso puede ser equivalente para los distintos formatos de pantallas LED. De acuerdo que es un alcance importante. A la parte de la derecha arriba podemos ver una pequeña muestra de un espejo, un Smart Mirror. ¿De acuerdo? Se trata de un espejo interactivo que puede pasar a modo espejo y modo interactivo, donde dentro del probador, cuando el usuario accede con una serie de prendas, ya se detectan las prendas que hay por RFID, ¿de acuerdo? Y se muestran en el catálogo. O sea, has accedido con un pantalón, una blusa, etcétera, ¿no? Y además el usuario puede elegir una determinada talla. ¿Qué sucede? Que si elige una talla, lo que está haciendo es que la está solicitando y eso le llega al asistente de venta, quien asiste directamente después a este usuario con las prendas que haya solicitado. Una vez más, el Big Data lo tenemos por detrás. En la parte inferior, que sería de Toast, aquí se estaba generando un lift and learn, ¿de acuerdo? En este espacio que tenemos ahí. Y a la parte de la derecha, pues tenemos cartelería, que en este caso se trata de un sector del juguete, donde cuando ellos iniciaron su sección de cartelería, pues vieron que las marcas demandaban tener presencia en su cartelería, con lo cual lo terminó convirtiendo en un circuito de spots publicitarios para las marcas de juguete, ¿vale? Con lo cual le reporta beneficios en este sentido. Y este último slide, donde también se muestran pues, otros sectores, ¿no? En el caso que vemos a la parte de la izquierda, ahí vemos una imagen de una cadena de hamburguesas, ¿de acuerdo? En este caso es Burger King, donde, bueno, pues se maneja con Deneva todo lo que tiene que ver con menú board, y en particular a la parte de la derecha vemos kioscos de autopedido, ¿de acuerdo? Ese se trata de un producto específico hecho para esta cadena, donde el usuario puede seleccionar el producto, incluso elaborar su propio producto, generar el pago y después hay otra pantalla que ya le da la indicación de que su producto está finalizado. Y a la parte de la derecha pues vemos otros ejemplos. Podemos ver el sector de centros comerciales, ¿de acuerdo? Con imágenes en 3 dimensiones. A la parte inferior vemos también una sección del sector de transporte, que hay integración con el sistema de información al viajero, de tal modo que no solamente se programan determinados contenidos, sino que ya se leen directamente de su CPD. Y por último, a la parte de la derecha, pues tendríamos un ejemplo de lo que hace referencia también al out of home. ¿De acuerdo? En el caso de Neva merece la pena tener en cuenta que estamos integrados con los principales SSPs del mercado. ¿De acuerdo? Hivestack y otra serie de marcas del sector del digital out of home. Y ya con esto, pues le doy por finalizado mi intervención al respecto de la señalización digital. Y bueno, pues en este sentido ya finalizo así un poco con mi identificación y nada más, esperando que les haya satisfecho, que no les haya aburrido, por favor, eso espero. Y nada más, quedo atento ya de su lado pues para poder responder a alguna de las consultas, si tenemos alguna por ahí. Por supuesto, José Ramón, agradecemos mucho esta intervención tan completa, tan interesante acerca de las soluciones que Deneva ofrece actualmente a sus clientes y al mercado en general. Te cuento que efectivamente tenemos una buena cantidad de preguntas para ti Ah, qué bueno.
Claro que sí, y vamos entonces a dar inicio a la ronda general de preguntas en atención a las personas que nos enviaron sus consultas a través del módulo de consultas y respuestas. En primer lugar, quiero preguntarte, esto es una consulta que nos hace el señor Jorge Sellery. Ujú. ¿Hay forma de que nuestros espectadores, nuestros asistentes reciban esta presentación eventualmente si nos envían una dirección de correo? Por supuesto que sí. Tengan en cuenta que de Neva consideramos que tenemos que estar siempre con la cercanía y el alcance para cualquiera de los usuarios. Yo mismo adelanto a decir que toda la información que concierne a mi contacto es absolutamente libre, en el sentido en que lo pueden compartir siempre con quien se quiera, ¿de acuerdo? Pero esta misma presentación igualmente la puedo enviar. Evidentemente se trata de una presentación desarrollada específicamente para esta charla, pero que con gusto podemos, para cualquiera que esté interesado, ¿de acuerdo? Podríamos cooperar con ellos enviando presentaciones específicas para cada sector. Es decir, si nos dicen, ¿sabes qué? Tengo una oportunidad con el sector automotriz, enviamos una presentación que ya tenemos organizada para ese sector. Si es el sector supermercados o hospitalidad o algo por el estilo, tenemos, como digo, este tipo de presentaciones adecuadas para poder apoyarlos en los argumentos con el cliente final. Por supuesto, te agradecemos mucho tu respuesta, Jorge. Entonces, digamos, a la persona que hace esta consulta, la invitamos a que nos envíe por el mismo Claro. módulo de consultas y respuestas su dirección de correo. Yo gustosamente me encargo de hacerla llegar a Jorge. Recuerden, si hay otras personas interesadas en recibir esta presentación, que también en pantalla podemos ver el correo de José Ramón jrcasado@iconmm.com, a donde pueden, como han escuchado a nuestro invitado decir, dirigirse para solicitar este material. Pasamos entonces a la siguiente pregunta que la hace Rosy González y ella te pregunta, José Ramón, ¿qué entendemos por canal? ¿Se realiza la gestión asignando una lista de reproducción a un grupo de pantallas o cómo podemos explicar esto? Claro que sí. Hola Rosy, muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, es lo siguiente. En realidad es muy sencillo de, digamos, a la hora de manejar de Neva, ¿de acuerdo? Porque se trata simplemente de concebir o de comprender un poquito cómo lo estructuramos. Pero se trata de lo siguiente. Nosotros tenemos principalmente una serie de recursos, ¿de acuerdo? Que puede ser un video, una imagen con una promoción y voy a suponer un banner de noticias que va corriendo, ¿de acuerdo? Acabo de hablar de tres elementos, ¿vale? Con eso yo genero una plantilla. Ahora vamos a generar otra plantilla diferente. Vamos a poner, por ejemplo, pues digamos, un PNG, que es una transparencia con una información que queremos poner. Y otro video. Ya tenemos dos plantillas. A cada una le doy un tiempo, supongamos 30 segundos. Esta 30 segundos y la otra 15, 20 o 30 también, que yo quiera. ¿Vale? Cuando ya tengo más de una plantilla, lo que hago es que las inserto en un canal. ¿Por qué? Pues porque en ese canal yo voy a tener una o más plantillas. De tal modo que puedo añadirle, puedo retirar plantillas. Pero ese es mi canal. Ahora bien, para que entendamos qué quiere decir un canal, voy a poner un ejemplo. Supongamos que lo que tenemos es un restaurante de hamburguesas o un restaurante, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero programar los contenidos que voy a mostrar, pero un restaurante está condicionado a qué ofrezco, a qué hora. Con lo cual, me voy a crear tres canales: canal desayuno, canal comida y canal cena. En el canal desayuno pondré los slides o las plantillas que tienen que ver con los desayunos. En el de la comida lo propio y en el de la cena lo que concierne a cenas. Con eso tengo tres canales que yo puedo programar para que de lunes a viernes o de lunes a domingo se visualicen de esta manera. ¿De acuerdo? Espero gráficamente haber respondido. Claro que sí. José Ramón, tenemos también preguntas de José Alberto López, quien nos plantea los siguientes interrogantes. Él
Él nos dice si además de digital signage, eh, Deneva tiene alguna otra línea de productos y a la vez nos pregunta cuál es su esquema de partnership. Ok, muy bien. Bueno, José Alberto, en principio se da la circunstancia siguiente. Como ven en digamos, en mis datos, ¿no? Como bien ha mencionado Álvaro, la dirección de mi correo es jrcasado@iconmm. ¿A qué se debe esto? Ven en la parte inferior que el nombre de la compañía es Icon Multimedia, ¿de acuerdo? La fundación de nuestra compañía desde hace 30 años es Icon Multimedia. Sin embargo, dentro de la división de productos que nosotros tenemos, el principal de ellos es la plataforma de Neva. Es decir, la compañía es Icon Multimedia y el producto es de Neva. ¿Por qué yo hablo solo de Deneva? Pues porque se nos conoce por Deneva, no por Icon Multimedia. ¿De acuerdo? Pero dicho esto, Icon Multimedia sí tenemos otra serie de productos. ¿Vale? En este caso tenemos señalización digital, tenemos productos realizados ad hoc o personalizados relacionados con la señalización, como son dos de ellos que he mencionado, que son ese espejo inteligente, el Smart Mirror, no es plataforma, es un producto exclusivo, es un producto específico. ¿De acuerdo? Y el kiosco de autopedido, también son productos específicos, son para cadenas, no es algo estándar, ¿de acuerdo? Sino que conlleva toda una serie de características estructurales que es el kiosco de pedido, el TPV, la cocina, el estocaje, etcétera. Luego, no es cartelería, tenemos que abordar mucho más. Pero también tenemos otra división que está relacionada con el neuromarketing, ¿vale? Y en este caso la compañía se llama Sociograph, también pertenece al grupo. Y eso ya sí es un sector dedicado al, como he dicho anteriormente, al neuromarketing. ¿Qué característica tiene el neuromarketing? Es decir, así sería la ciencia que estudia el comportamiento de las personas. ¿Y cómo adecuamos ese comportamiento? Pues partió de la base desde hace unos años donde los fundadores de la compañía determinaron a través de alguien de la Facultad de Filosofía de Salamanca que efectivamente podía haber impulsos en 3 dedos en base a reacciones que tengamos delante. Y eso es absolutamente fidedigno y medible. Hoy por hoy lo tenemos en varias compañías televisivas, porque llegan a probar con más de 100 personas si la película de estreno va a surtir el efecto o no invierten en ella. ¿De acuerdo? Y eso es una división de neuromarketing. Pero bueno, creo que me he extendido hablando un poco en general, ¿vale? Pero sí, sí tenemos más cosas. Maravilloso. Rosy González nos pregunta si suele haber interés en la inclusión de retransmisiones en directo en una red de pantallas. Sí, eso ya sería hablar de un streaming. Puede haber un streaming pregrabado o streaming en vídeo, en vivo, perdón. En este caso sí es posible. Eh, es importante conocer el entorno del que disponemos y principalmente podría ser lo relacionado a la calidad del Internet que tengamos. Está muy condicionado, ¿de acuerdo? Porque un streaming, un video retransmitido en vivo requiere de un caudal suficientemente amplio, ¿vale? Y, y entonces habría que tener en cuenta esas particularidades. La respuesta es sí, es perfectamente posible, pero hay que concebir bien el entorno. En muchos casos o determinados proyectos, el área de TI condiciona ese ancho de banda que se pueda tener para determinadas particularidades. Por ejemplo, les pongo el caso, nosotros hay, sobre todo entidades bancarias, que hacen descarga de contenidos en sus players, las pantallas, para que se reproduzcan durante el día. Si hay un corte de Internet, no pasa nada porque la pantalla continúa reproduciendo ese contenido. ¿Qué sucede? Que al no tener Internet no va a leer con el servidor si efectivamente hay contenidos nuevos. ¿Vale? Bien, pero para administrar ese caudal de información hay determinadas entidades, como digo, que lo que nos han pedido es lo siguiente, que se programen las descargas de contenidos para que lo descarguen por la noche, es decir, en horario no productivo. ¿Vale? Con lo cual podemos administrar esa particularidad de la red.
Pero como digo una vez más, en el caso de retransmisiones en vivo hay que tener en cuenta todo el entorno del que disponemos. Comprendido. José Ramón, tenemos una pregunta de Luis Gómez. Él nos plantea una consulta acerca de que si se dispone de alguna plataforma de capacitación. Claro que sí. Hola Luis, muchas gracias por tu pregunta. Sí, sí, verdaderamente, claro, siempre es un primer contacto con nosotros, ¿de acuerdo? Obviamente, para poder prestar un servicio correcto. Entonces, nosotros tenemos divisiones en las que nos encargamos de esa, digamos, de esas capacitaciones, ¿vale? Con lo cual pueden ser capacitaciones ya estructuradas, organizadas por el departamento de soporte, o bien pues digamos, particularidades que después ya se pueden aprender dentro de la propia web de la plataforma, por lo cual sí tenemos esa posibilidad de dar esos alcances. José Ramón, ¿y estas soluciones requieren licencias de uso anual? Esta es una consulta de la señora Ivonne Algara. Ok, muy bien. Hola, Ivonne. Eh, bien, digamos, el modo de trabajo que tenemos en Deneva y la gran mayoría de las plataformas efectivamente se basa en generalmente en ese pago por uso, ¿de acuerdo? Es la modalidad SaaS que mencionaba anteriormente. Estaría también la modalidad on-premise. Pero en nuestro caso, por ejemplo, sí tiene una característica de compromiso anual, ¿vale? Lo que es la licencia. Y esa licencia está vinculada directamente a un player, con lo cual yo anteriormente, en los comentarios que hice, hablaba de un video wall, por ejemplo, que decíamos que teníamos 3x3, son 9 pantallas. Esas 9 pantallas están comandadas solamente por un player, con lo cual sería una licencia, no 9. O sea, no es una por cada pantalla, ¿vale? Pero, efectivamente, esto tiene esa particularidad, ¿vale? Que es, son licencias con ese carácter anual. Para los que ya son partners con los que nosotros ya trabajamos y demás, pues es bastante habitual que ellos necesiten hacer determinadas pruebas o algo por el estilo. En ese caso, con quienes ya tenemos esos acuerdos, que ya forman parte de nuestro partenariado, pues ahí sí, sí disponen también de licencias en demostración, licencias demo, que pues así no tienen costo, ¿de acuerdo? Para que ellos hagan las pruebas oportunas. Bueno, a continuación voy a transmitirte un par de preguntas que nos hace Rafael Bañuelos. La primera ¿Ok? de ellas es si tus sistemas aguantan temperaturas de más de 50 grados centígrados y si entre el portafolio de tus soluciones se incluyen algún tipo de sistemas antivandálicos. Ok. Bien, pues fíjate, Rafael, en nuestro caso, como anteriormente enfaticé, somos puramente los del software. En este caso, tu pregunta va mucho más relacionada con lo que tiene que ver el hardware. Nosotros somos los del software, entonces lo que hacemos es que un dispositivo queda ya con la configuración específica para poder funcionar con la plataforma de señalización digital de Neva. Es decir, en este sentido somos ajenos a las características o las condiciones que tiene que tener ese hardware. Sí es cierto, como comenté anteriormente, que nosotros, digamos, apoyamos hacemos ese análisis del entorno ideal dependiendo de cuáles sean los requerimientos del proyecto. Entonces, los entornos, es decir, el hardware con medidas antivandálicas, normalmente viene a relacionarse con tótems, ¿de acuerdo? Con kioscos que pueden estar ubicados en la calle, etcétera, y pueden ser interactivos, etcétera. Pero ya tienen que ser dispositivos con esa característica antivandálica. Mencioné anteriormente que estamos también muy presentes en el sector de transporte. Igualmente, son pantallas antivandálicas y pantallas que cuando están sometidas a una serie de condiciones especiales, requerimos ahí o recomendamos determinados fabricantes que ya tengan ese tipo de hardware, ¿vale? Algo que también ofrecemos para nuestros integradores es que podemos dar recomendaciones,
pero no hacemos, no hablamos de manera específica sobre una marca, ¿vale? Entonces, podemos recomendar, pero no directamente vamos a una marca, con lo cual hay libertad en ese sentido para elegir marcas. ¿De acuerdo? Comprendido. En este momento tenemos también una pregunta de la señora Neri Villalba y ella plantea, en el caso de tener dos empresas diferentes, ¿sería complicado de manejar o tendría que tener como una cuenta aparte por cada empresa para operar uno de estos sistemas? Hola, Neri. Pues no, sin problema. Y además agradezco mucho tu pregunta. Fíjate que mencioné también que parte de las características que tenemos en Deneva es, tenemos esa característica de multiusuario, que ya os dije, ¿no? Que podría ser ese administrador, validador, maquetador, etcétera, administrador, pero es que también es multiempresa. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de algunos integradores, que un integrador sería el superusuario de los distintos proyectos que maneja. Es decir, cada proyecto después tiene su cuenta, pero él puede administrarlo de todas, porque por alguna circunstancia necesite ver cuáles todas las, digamos, las condiciones de su parque global, ¿vale? Con lo cual, a tu pregunta es perfectamente posible, sin costes añadidos, por decir así, porque es una cuestión de estructural, ¿vale? Entonces, supongamos que tienes 100 pantallas y 50 son de una, 25 de otra y 25 de otra, total 3. Pues cuando tú accedes con tu cuenta, tú has logueado tu usuario y tu password, pero a continuación te dice hacia qué empresa quieres entrar y ya seleccionas la empresa que quieres seleccionar para visualizar, para modificar contenidos, para manejar hardware, etcétera. Perfecto, José Ramón, te cuento que además de estas interesantes y pertinentes consultas que estamos recibiendo, también estamos obteniendo unos comentarios positivos de parte de nuestros espectadores. José María Cuchián escribe, excelente y muy dinámica presentación. Asimismo, estamos recibiendo ya los correos electrónicos de personas interesadas en recibir esta presentación como, digamos, como una fuente de información acerca de estas soluciones. Yo las estoy pues acá tomando nota para pasártelas en un momento y además tenemos más preguntas. Por ejemplo, Gabriel 11 dice, nos saluda, dice, tengo experiencia manejando Sony BSP-NS7 para Digital Signage, pero Sony ya no fabrica la unidad, por lo cual queremos conocer hasta cuántos layers de videos puedo manejar en su software. Ok, bueno, Gabriel, evidentemente tu pregunta es complicada principalmente porque me hablas de una marca y un modelo específico. De Neva tenemos enorme compatibilidad con la gran mayoría de los dispositivos, ¿vale? Pero cada fabricante, cada marca, cada elemento tiene sus propias particularidades. Entonces, no somos compatibles universalmente, ¿vale? Y en este caso, además, creo que me hablas de un equipo que parece ser que es obsoleto, según he podido entender, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Pues principalmente no sé su sistema operativo, no sé si tiene System on Chip, o sea, si tiene SOC, lo desconozco, pero en último término podemos aprovechar la pantalla aplicándole un player, ¿de acuerdo? Ese player puede ser un tipo NUC, un PC, y diré, ese NUC, ese PC, podríamos configurarlo con sistema operativo Linux, porque de ese modo nos ahorramos Windows, ¿vale? Y con Linux perfectamente podemos tener alcances para manejar ese dispositivo. Y más, si tiene conexiones RS232, nos va a permitir manejar los alcances de la pantalla también, ¿vale? Con lo cual Gabriel, podríamos aprovechar. José Ramón, perdón, Gabriel nos hace una salvedad y es, él nos dice, preferimos trabajar con unidades externas, ya que algunos clientes tienen televisores y no monitores, por lo cual necesitaríamos conocer qué cajas sugieren ustedes para este caso anteriormente mencionado. Ok, sí. Bueno, pues coincide un poco con el argumento que he dado, ¿de acuerdo? Preferiblemente dispositivos
tipo PC, o sea, PC tipo NUC. Podría ser también Android, pero el Android por sistema operativo, no por alcances de la plataforma, sino por las características del sistema, está más limitado. Entonces, tiene más alcance una PC que sea, como digo, con Windows o Linux si queremos evitar el costo de la licencia de Windows. Con lo cual, en ese sentido, pues podríamos hablar, como digo, pues una caja, evidentemente nosotros ya sí estamos pidiendo un mínimo de un i3, de acuerdo con pues que menos de 4 gigas de RAM y 128 de disco duro, ¿de acuerdo? Si en vez de un i3 tiene que ser un Celeron, bueno, pues también vamos a poder funcionar, pero no le podemos pedir grandes requisitos, ¿de acuerdo? Pero sería factible y podríamos poner en producción esas pantallas. Además, según veo, Gabriel nos está comentando que se trata de pantallas de televisión, por lo cual ni siquiera son profesionales. Es decir, si van a estar un determinado número de horas encendidas, pueden terminar quemándose, ¿no? Que es las características de diferencia de las profesionales. Pero sí, sería perfectamente factible. Perfecto, José Ramón, muchas gracias por tu respuesta. Carlos Rojas nos solicita compartir esta grabación, ya que no pudo estar en la parte inicial. A Carlos recordarle y a todos nuestros espectadores que una vez culmine esta grabación, la misma va a quedar colgada, disponible para reproducciones posteriores en nuestro sitio web www.consorciotech.com. Pasamos entonces a la pregunta que nos hace Nicole Fallas Calderón, quien nos solicita si es posible ampliar la información de lo que mencionaste, José Ramón, sobre Big Data. Bien, bueno, ampliar información. El Big Data, como mencioné anteriormente, ¿no? Todo depende de qué es lo que vamos a requerir. Principalmente el Big Data nos viene alimentado por cámaras, ¿de acuerdo? Es donde nosotros obtenemos esa información externa, ¿de acuerdo? Puesto que, bueno, digo, podría ser también otros entornos. Mencioné anteriormente también el caso del espejo, del Smart Mirror, ¿no? En el que vemos cómo interactuamos y dependiendo de lo que tenemos, se termina haciendo una aportación de datos. Al fin y al cabo, el Big Data siempre es información. Pero, ¿qué información? ¿Vale? Porque el Big Data puede ser muy grande. Entonces, es como si decimos, por ejemplo, en la medición de audiencia, ¿cuánta gente pasó? ¿Cuántos se detuvieron? Pero de esos cuántos, ¿qué grupos había? ¿A qué horas? ¿Qué características? Demasiado, características muy específicas. Entonces, realmente lo que obtenemos es una tabla, imagínense una tabla Excel que es francamente grande en campos, perdón, en columnas y después digamos, en filas. Y generamos unas tablas enormes, hasta el punto que generalmente el Big Data, la aportación del análisis de información se presta de un día para el día siguiente. No es habitual que el Big Data sea instantáneo, porque el Big Data se sigue alimentando, con lo cual lo tenemos que temporizar, ¿vale? Y como digo, de ahí tenemos que hacer el filtro de qué es lo que queremos, una vez más, con el objetivo de qué deseamos obtener. Porque decir, toma un Big Data con todo esto va a ser un caos, ¿no? Entonces, tenemos que sintetizarlo, hacer una síntesis de qué es lo que realmente se necesita y obtenemos finalmente la información concluida de lo que queremos para poder utilizarla a nuestra conveniencia. Esto sería. Discúlpame, espero haber podido responder, ¿eh? José Ramón, claro que sí. Alejandro Villa nos pregunta si las soluciones de la compañía únicamente corresponden a la administración de los contenidos o si ustedes también tienen una especie de departamento que realice esos contenidos en específico. Ok, pues muy bien, Alejandro, muchas gracias por tu pregunta. Mira, en principio, diré, nosotros sí tenemos ese departamento, pero con un pero. Es un departamento que forma parte de la infraestructura. Entonces, sí creamos contenidos, pero para proyectos donde ya estamos, para proyectos específicos. Es decir, nosotros, por poner el ejemplo, no promocionamos que tenemos ese departamento. Es decir, yo no vendo ese tipo de servicios,
sino que forman parte de determinados proyectos. Procuramos dar la formación necesaria a nuestro integrador o al cliente final para que administre sus contenidos. ¿De acuerdo? Pero como digo, también contamos con ello, es decir, tenemos compañías, principalmente las compañías de cruceros, donde ellos sí nos piden específicamente que creemos y que administremos los contenidos en base a lo que ellos nos van pidiendo. Pero insisto, es un departamento que forma parte de la compañía, ¿vale? No es que sea un servicio específico que damos, sino que entra dentro de una petición de un proyecto. Entendido. Luis Arturo Martínez Torres nos pregunta, ¿cómo funciona la integración con LG, Samsung o BrightSign? ¿Es como actualizar el firmware? Ok, muy interesante esa pregunta. Eh, este, Tenemos la siguiente característica. Deneva es compatible con todos estos sistemas, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que hay que atender a las particularidades de sus versiones. Es decir, cada fabricante fabrica las pantallas para él mismo. Nosotros somos una plataforma de señalización global. ¿Qué sucede? Pues que tampoco es que yo pretenda ser compatible con todos los dispositivos. No. ¿Cuándo homologo una pantalla con unas características? Cuando hay un proyecto. Si es así, claro que nos ponemos a trabajar, se dedica en base a una serie de procedimientos la homologación de una pantalla y un sistema operativo. Es decir, Tyson, por ejemplo, está evolucionando y ya tiene una nueva versión. LG exactamente igual. Y Brightsigne tiene una particularidad. Ryzen es el más caprichoso. Sí somos compatibles, pero Ryzen normalmente tiene el mismo modelo, ya no con el mismo sistema operativo, sino con diferente firmware. Entonces, podemos tener 4 players Ryzen que son exactamente iguales, que tienen el mismo sistema operativo, pero el firmware es distinto. Entonces, me dices, oye, las transparencias no funcionan o las secuencias o transiciones no funcionan. Pues es por incompatibilidad de ese firmware, de ese Ryzen. Tendríamos que hacer desarrollo para poder homologarlo. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, sí somos compatibles, pero hay que ver específicamente cuáles son las características de cada uno de ellos. Entendido. Alfredo Toledo nos plantea la siguiente pregunta. Él quiere saber si se puede usar como player una Raspberry con Linux. Ok, sí, pues mira, Alfredo, diré honestamente, lo tenemos descartado. Sí somos compatibles, pero por política de empresa, desde ya hace unos años, las Raspberry las tenemos, digamos, descatalogadas. Consideramos que no forman parte de lo que nosotros establecemos como player o características profesionales, por tanto, habitualmente las Raspberry no las utilizamos. No quita para que determinados proyectos podamos evaluarlo, ¿vale? Puede ser un stand donde tenemos Lift and Learn, otra serie de características, donde, bueno, habría que contemplar las características de esa Raspberry. Pero normalmente, este tipo de proyectos, sobre todo interactivos, requieren de mucha robustez y se prolongan en el tiempo, y las Raspberry pueden terminar dando determinados inconvenientes, ¿vale? Ok, Entonces, hoy por hoy, digamos, los tenemos descatalogados de nuestros servicios, ¿vale? entendido. José Ramón, Rosy González nos pregunta, ¿en qué momento crees que se encuentra la señalización? ¿En una tendencia a la alta, una tendencia plana? ¿Hace cuánto tiempo se fundó este tipo de servicios? Bueno, pues fíjate, Rosy, realmente, como ya dije, ¿no? Nosotros tenemos 30 años en el sector, es verdad, y honestamente todo se inicia, ¿no? Estamos hablando de una edad de la que puede que alguno de los oyentes ni siquiera tenga esos 30 años, ¿no? Pero efectivamente, todo se inició con 3 socios, ¿de acuerdo? Que estaban en el sector del videojuego, que hicieron su transición hacia el broadcast, que era la titulación en pantallas televisivas, ¿de acuerdo? Y la evolución nos llevó a que un requerimiento para una estación de trenes acá en España tenía un requerimiento porque estaban trabajando con alguien muy, digamos, del sector que sigue siendo muy grande, muy fuerte, que se llama Indra, ¿de acuerdo? Acá en España, tiene grandes proyectos. Eh,
Bueno, pues por lo que sea había un inconveniente con una estación y nosotros dimos una solución. Entonces, de pronto se giraron las miradas diciendo quiénes son estos que han dado solución a lo que Indra tenía complicaciones, ¿no? Y a partir de ahí nos subimos al carro de la señalización digital para el sector del transporte y desde entonces hoy seguimos siendo, pues, por ejemplo, la señalización digital de toda la alta velocidad en España y en distintos países, pues sobre todo del lado asiático y de otra serie de ubicaciones. Y como mencioné anteriormente, pues allá en Latinoamérica también el sector del transporte, ¿no? Entonces, como digo, todo esto ha ido evolucionando y no está detenido en absoluto. En absoluto. Hay requerimientos, pero no solamente requerimientos, hay renovaciones, hay revoluciones, hay innovaciones tecnológicas y todavía voy a permitirme decir, incluso por lo que yo he detectado en mis viajes y el tiempo que he permanecido allá en Latinoamérica, todavía se está haciendo esa migración, esa transición tecnológica que muchos no la tienen hecha todavía, que lo tienen en su agenda, que lo tienen pendiente y que no han dado el paso. Pero ahí estamos para asesorarles de la manera más eficiente, eficaz y más resolutiva con el menor dinero posible dentro de la medida de lo que se pueda hacer, ¿no? Pero, como digo, ahí estamos para asesorar a quien lo requiere, ¿vale? Entonces, esto desde luego no ha terminado. Sí es cierto que ya hay mucho, pero todavía queda mucho por caminar. Entendido. Gustavo Adolfo Romero Álvarez nos pregunta, ¿para principiantes hay programas de prueba? Y si es que hay, ¿cómo se puede acceder o cómo se podría practicar con el sistema? Ok, bueno, Gustavo, sí te diré que en particular nosotros, bueno, pues nuestro sector verdaderamente es más un sector con un carácter profesional, ¿de acuerdo? Entonces, con esto no quiero eximir a nadie, pero simplemente hace referencia a que nuestra línea, pues tiene esa línea de trabajo profesional. Estamos para dar apoyo, como dije anteriormente, a los integradores que tengan proyectos finales. Es más, si hay un proyecto final que nos consulta, nosotros buscamos el apoyo del integrador que ya está certificado con nosotros. Porque como mencioné anteriormente, no solamente somos los del software y hace falta muchas piezas del tablero para completar un proyecto, ¿vale? En este caso, cuando nosotros prestamos este tipo de servicios de prueba, etcétera, siempre es pues, para aquellos con los que ya tenemos determinados convenios. Como dije anteriormente, lamento decirlo, no es excluir, sino simplemente, como digo, es una política empresarial. ¿De acuerdo? Lo hacemos a través de los que, digamos, podemos tomar ese inicio de un partenariado, ¿vale? Claro que sí. Finalmente tenemos un comentario de Jorge Sellery, que creo que es un comentario que refleja lo que todos estamos pensando en este momento, José Ramón, y es excelente presentación y muy buena la solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy Bueno, amable. ha sido un placer tenerte con nosotros hablando de estas interesantes soluciones a nuestros espectadores, quienes se conectaron desde diferentes países y que tuvieron una participación bien activa el día de hoy con una multitud de preguntas y de consultas pertinentes bien interesantes. También les agradecemos por estar con nosotros y esperamos en una próxima oportunidad podernos estar reuniendo nuevamente para hablar de más soluciones y de todo lo que tiene Deneva para ofrecer al mercado y a sus clientes. José Ramón, Muy muchas bien. gracias. Muchas gracias a todos. Simplemente decirles que, como ya mencioné anteriormente, la próxima semana estaremos en la feria del ISE, acá en Barcelona, que es una feria que es el día 30 al día 2 de febrero, donde nosotros tenemos ahí nuestro stand. Entiendo que no es fácil para alguien que ya no lo tenga previsto, pero si hay alguien que sí lo tiene, pues estaremos encantadísimos de poder recibirlos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Por supuesto, gracias a ustedes. Que tengan un feliz resto de día. Gracias, igualmente. Bye. Hasta luego.